Se intensificó la polémica en el día de hoy al conocerse que el ministro de Transportes había firmado y luego pidió anular un decreto que autorizaba la concesión del cable submarino con China por 30 años. El contraste de versiones entre las autoridades sobre esta materia complicó hoy a La Moneda. Chile no toma decisiones bajo amenaza o presión. I think that's actually pretty ridiculous. There are no threats. We're not threatening. Son descalificaciones inaceptables y reñidas con la práctica diplomática. Son los cruces entre autoridades de Chile y Estados Unidos por el cable submarino que conectaría Hong Kong y Valparaíso y que derivó en la revocación de visa del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Esta medida arbitraria, unilateral y sorpresiva. Este martes un nuevo antecedente complicó a La Moneda. Una publicación del diario El Mercurio reveló que el 27 de enero el ministro Muñoz autorizó a la empresa CMI Chile, S.p.A., a instalar, operar y explotar una red de transmisión por cable de fibra óptica submarino mediante una concesión por 30 años. Pero el decreto firmado fue anulado 2 días después por requerimiento del jefe de gabinete Subtel, Guillermo Petersen. El motivo, razones de error técnico o en su tipeo. Información que difiere con lo señalado por el propio sancionado el viernes. En los últimos meses no ha habido un nuevo proyecto de esta naturaleza que haya contado con la aprobación de la Secretaría de Telecomunicaciones. Diferencia en las versiones que generó nuevos cuestionamientos. Lo que está pasando es realmente grave. Alguien le ha mentido al país o se equivocaron, pero aquí hay versiones absolutamente contrapuestas y contradictorias. Eso le hace un daño gigantesco a la imagen de Chile. Esto debería ser más transparente y llevarse adelante con mayor seriedad. En la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara anticiparon que citarán en marzo al canciller, el ministro de Transportes y el subsecretario de Telecomunicaciones para abordar el tema, mientras la bancada de diputados UDI anunció la creación de una comisión especial investigadora. Esto supera las posibilidades de una sola persona de tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando. Creemos que se tienen que conocer más antecedentes y entre que habló el ministro y hoy día ustedes son todos testigos que han surgido antecedentes muy importantes y creo que podrían surgir más, por lo tanto esperemos. Desde el gobierno descartaron la existencia de varias versiones, asegurando que la anulación del documento fue instruida el mismo 27 de enero, pero que se hizo efectiva 2 días después. El motivo, así el ministro habría pedido no dar curso al documento y dejarlo sin efecto, solicitando a su vez antecedentes a organismos de seguridad competente a partir de la alerta recibida. Tras ello, el 2 de febrero, en una bilateral entre el titular de Transportes y el embajador estadounidense, Brandon Yada habría vuelto a alertar sobre la materia. Pero la opinión del gobierno hasta ahora ha sido la misma, no hay una decisión política tomada y la suscripción digital de ese documento y luego que fue dejado sin efecto se debe esencialmente, como lo ha explicado el ministro Muñoz, precisamente a la información inicial que entregó en la Embajada de Estados Unidos. Este martes, el embajador chino en una actividad en la región de Biobío también fue consultado por el controversial cable submarino. Consolida la posición de Chile en América Latina como un líder en la economía digital. Proyectos como este cable submarino obedece totalmente las leyes chilenas y no hace ningún daño a la tercera parte, así que no va a socavar la seguridad regional o la seguridad de otros países. Se eleva la tensión entre La Moneda y Estados Unidos, con China como parte de la ecuación, rencillas históricas entre dos potencias que por estos días tienen a Chile en medio del conflicto. Y este martes se dio a conocer que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, firmó y luego pidió anular un decreto que autoriza la concesión del cable submarino con China por 30 años. Una situación en donde esto instala un nuevo antecedente que complica La Moneda. De hecho, se ha conocido también ya una declaración del presidente Gabriel Boric, quien se ha referido a este tema a través de sus redes sociales, en donde sostiene el mandatario que el cable submarino, este proyecto, está ahora, hace especial énfasis, que está en evaluación y que deberá ser este proyecto continuado o desechado ya por la futura administración de José Antonio Kast. Acá hay un contraste de versiones entre las autoridades también sobre esta materia, en un hecho que está complicando La Moneda y en donde acá aparentemente el ministro no había entregado completamente la versión que se había conocido hasta ese momento, puesto que ahora durante la jornada de ayer que revela que había sido autorizado este proyecto,
pero que luego había sido anulado este mismo. Es que aquí la controversia es por qué en la primera oportunidad en que se le pregunta al ministro, él no cuenta toda la historia de una sola vez. ¿Por qué no relata que inicialmente había sido aprobado y luego anulado? Precisamente porque se había pedido un informe más profundo. Y se va conociendo esta historia porque ayer se produjo esta publicación del diario El Mercurio en su portada, donde tenían una foto del decreto que había sido y del proyecto que había sido anulado después de haber sido autorizado. Claro. Por lo tanto, eso es lo que llama la atención respecto de las explicaciones que entrega el gobierno desde el origen de este conflicto, ¿no? Claro, esto es lo que informa y publica el diario El Mercurio, que señala que el 27 de enero el ministro Muñoz autorizó a la empresa CMI Chile S.p.A. a instalar, operar y explotar una red de transmisión por cable de fibra óptica submarino. Todo esto mediante una concesión por 30 años, pero el decreto firmado fue anulado apenas 2 días después por un requerimiento del jefe de gabinete de la Subtel, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Y el motivo, aparentemente, razones de error técnico o en su tipeo. Algo de lo que también ya estaba al tanto, que se está avanzando en esta materia, el gobierno de Estados Unidos y el propio embajador de Estados Unidos en Chile. Y es por esto que ya él, en su rol, que es el rol que tiene el embajador, había puesto en conocimiento al gobierno de Trump. Y es allí donde posteriormente vienen esta serie de reuniones con distintos ministros, con el propio ministro de Transportes. Por lo tanto, esa otra información que acá nos había dado a conocer completamente, que ya habían existido estas rondas de reuniones con el propio embajador donde le había manifestado su parecer o su descontento con este proyecto que estaba emprendiendo Chile con China. Claro, eso lo dijo después, el día después, el embajador cuando hizo la conferencia de prensa. Cuando dice él que les parecía que raro que estuvieran sorprendidos. Ahí lo revela y ahí revela que él tuvo un encuentro personal con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, donde le manifestó que existían ciertas aprensiones por parte de Estados Unidos por la aprobación de este proyecto, y por eso es que el embajador de Estados Unidos también dice que le parece irrisorio que el gobierno diga que se ve sorprendido cuando el gobierno sabía y el ministro de Transporte estaba en antecedentes después de esta reunión de que a Estados Unidos no le parecía bien el avance del proyecto en Chile. Bueno, hablado sobre este tema además, el embajador chino estuvo ayer en una actividad, fue consultado por este controversial cable submarino. Vamos a escuchar qué es lo que responde y qué también lo que indica el presidente electo. Consolida la posición de Chile en América Latina como un líder en la economía digital. Proyectos como este cable submarino obedece totalmente las leyes chilenas y no hace ningún daño a la tercera parte, así que no va a socavar la seguridad regional o la seguridad de otros países. Tal como lo ha dicho el ministro Muñoz y lo ha dicho también el gobierno en general, el gobierno no tiene una decisión política sobre la autorización de este trazado. Ha requerido información complementaria la Subsecretaría de Telecomunicaciones a muy distintas instituciones, entre otros por temas de seguridad y también de seguridad nacional, y una vez que lleguen esas informaciones se adoptará la decisión política que corresponda. Pero la opinión del gobierno hasta ahora ha sido la misma, no hay una decisión política tomada, y la suscripción digital de ese documento y luego que fue dejado sin efecto se debe esencialmente, como lo ha explicado el ministro Muñoz, precisamente a la información inicial que entregó en la Embajada de Estados Unidos. Estamos ocupados, no solamente preocupados de los distintos temas que ustedes han visto que han generado expectativa a nivel nacional, en todas las áreas, en el área económica sobre todo, que es lo que hoy día más nos preocupa, de ver cómo enfrentar los desafíos que vienen con una situación fiscal compleja. Los temas internacionales lo estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo. Esto supera las posibilidades de una sola persona tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando y se han ido aclarando en el tiempo. No se viene fácil el escenario para el presidente electo, sobre todo porque esta situación va a tener que zanjarla él y se va a ver en la disyuntiva de qué hacer frente a este proyecto de cable submarino con China que, primero, es una inversión millonaria que podría reportar ganancias económicas para nuestro país. No es menor que un gigante como China, que hoy día es potencia mundial en la economía y que está en una disputa permanente con Estados Unidos,
quiere invertir en Chile, no es menor. Y por lo tanto hay un dividendo económico que puede sacar nuestro país y además considerar que China es el primer socio comercial de Chile. Por Estados Unidos no. Hay que ver también cómo quedan las relaciones. Claro. ¿Cómo se equilibra? ¿Cómo se equilibra? Justamente. Bueno, desde el gobierno han descartado la existencia de distintas versiones, en este caso, porque es lo que se había cuestionado en algún momento sobre cómo se fue entregando finalmente la información. Ellos aseguran que la anulación del documento fue instruida el mismo 27 de enero, pero que se hizo efectiva 2 días después, que es lo que se había conocido con el decreto. Y bueno, también hay una comisión, acá en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, anticipan ahora que van a citar para marzo al canciller, el ministro de Transporte y también al subsecretario de Telecomunicaciones para abordar este mismo tema. Todo esto además cuando ya van quedando 14 días para el cambio de mando. Claro, o sea, sí o sí, esto además va a ser tema en la cumbre de Miami, a la que fue invitado el presidente electo José Antonio Kast, y fue invitado por Estados Unidos, así es que vamos a ver qué se produce ahí. ¿Habrá una reunión bilateral entre Donald Trump y José Antonio Kast antes de que asuma el poder para abordar esta situación? ¿Cómo se va a delinear? ¿En qué términos se puede buscar una salida a esto sin perder alguno de los dos lados, no? Claro. Si es que parece prudente reunirse antes del cambio de mando y si es que además ocurre que va a viajar Marco Rubio al cambio de mando presidencial, el secretario de Estado norteamericano. Sí, que era lo que había trascendido, ¿no? Claro, lo que había trascendido. Y es a través de él que se ha conocido también de estas sanciones para estos 3 funcionarios del gobierno, y en donde acá también está la duda de qué es lo que va a ocurrir más adelante con algunos beneficios, algunos programas, como el caso del Visa Waiver. Así claro que sí. Esto va a seguir generando reacciones y tendrá repercusiones durante los próximos días. 7 de la mañana con 12 minutos. La información del momento se está